Miércoles 18 de diciembre de 2024. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Mateo, capítulo 1, versículos del 18 al 24. La generación de Jesucristo fue de esta manera. María, su madre, estaba desposada con José y antes de vivir juntos, resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, como era justo y no quería difamarla, decidió repudiarla en privado. Pero apenas había tomado esa resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo: José, hijo de David, no temas acoger a María tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por medio del profeta. Mirad, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y acogió a su mujer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Querida familia, el Evangelio hoy nos vuelve a presentar a la figura de San José, una figura bien importante para este Adviento. Saben que nos estamos preparando para el nacimiento espiritual de Jesús en nuestro corazón en la Navidad, y San José ocupó un papel protagónico en toda la Navidad. Hoy el Evangelio nos habla precisamente de la conocida duda de San José. Así se le ha llamado teológicamente a este texto, la duda de San José. Y ha habido a lo largo de la historia como tres interpretaciones de esta duda. La primera, que desafortunadamente, a mi parecer, es la más común y más extendida en este momento, es la que dice que José dudó de la integridad de María. Personalmente me aparto de esta interpretación porque grandes teólogos, grandes santos, grandes padres de la Iglesia se han apartado también de ella. Es decir, han dicho que José no dudó de la integridad moral de María y dan básicamente dos razones. La primera es que él conocía bien las cualidades morales de Nuestra Señora. Y la segunda nos la da el texto. El Evangelio dice que José era un hombre justo. Para la Biblia la palabra justo es sinónimo de santo, de el cumplidor de la ley. Pues José, que era justo, si de verdad hubiese dudado de la integridad de María y hubiese creído que María había sido adúltera, él, según la ley, debía denunciar a María. El libro del Deuteronomio y el libro del Levítico dicen que el hombre que encuentra a su mujer adúltera debe denunciarla. Por consiguiente, si José era justo, si José amaba la ley de Dios más que a María, debía haberla denunciado, pero no la denunció. Y eso nos lleva a otras dos posibles interpretaciones. La segunda sería tal vez el polo opuesto. La interpretación que dice que la Santísima Virgen María le contó a San José que estaba embarazada por obra y gracia del Espíritu Santo y San José se sintió indigno. San José entendió que él no era digno de ser el padre adoptivo del Mesías. Y así como San Pedro en una de las pescas milagrosas se postró de rodillas ante Jesús y le dijo: apártate de mí que soy un pecador, porque ante el misterio insondable de la presencia de Dios se sintió pequeñito. Entonces dice esta interpretación que San José también se sintió absolutamente indigno de ser el padre adoptivo de Jesús y decidió irse en secreto. De hecho, quienes acuden a esta interpretación leen la palabra repudiar que aparece en la escritura del griego original como si dijese se apartó de María o la dejó ir. Bueno, es una segunda interpretación. La tercera, a la que suscribo, es la interpretación que dice que San José vivió lo que los santos llaman una noche oscura. Por una parte, San José veía que María estaba embarazada, pero por otra parte, San José no dudaba de la integridad de María. Y entonces aquí había un conflicto interior. Sus ojos decían que María estaba embarazada, pero su corazón sabía que María no le había fallado. Ante una situación así, José, en vez de emitir un juicio, prefirió distanciarse. Prefirió alejarse, y entonces esto le llevó a vivir un enorme sufrimiento y una noche oscura. En torno a esto vamos a meditar tres mensajes. Primero, el sufrimiento de San José. Segundo, Dios defiende sus obras. Tercero, el pecado, el peor mal. Vamos con el primer punto, el sufrimiento de San José.
Amigos, la Biblia dice que José, esposo de María, que era un hombre justo y no quería difamarla, decidió repudiarla en privado. Pero apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños el ángel del Señor. José tuvo un sufrimiento tremendo. Él veía que la Santísima Virgen María estaba embarazada y, como decíamos ahora, también estaba seguro de su integridad moral, de que ella no le había fallado. Y eso entonces produjo en él una noche oscura del alma. Amigos, el sufrimiento de San José tiene mucho para decirnos hoy. Primero, a aquellas personas que tenemos algo de fe, porque tener fe no significa que nunca tengamos crisis de fe. Al contrario, tienen crisis de fe precisamente las personas que tienen fe. Si tú en este momento estás viviendo una crisis de fe, pues tranquilo, muestra es de que tienes fe. Pero no vamos a creer que el hecho de creer en el Señor, valga la redundancia, signifique que nunca vamos a tener tentaciones, nunca van a venir crisis, todo va a andar perfecto. Amigos, hemos visto la vida de los santos. Los santos han sufrido tremendamente. Hoy vemos la vida de San José. Y si ellos han sufrido, ellos que son santos, ¿quiénes somos nosotros para protestar ante Dios por el sufrimiento? Entonces, la fe es probada. Y es probada porque, así como el oro es sometido a altas temperaturas para ser acrisolado, porque sabemos que las aleaciones de otros metales no resisten esas temperaturas y por consiguiente van saliendo del oro y lo van dejando puro, asimismo, Dios permite grandes pruebas a las personas que tienen fe. Y en estas pruebas los purifica. ¿Qué es lo importante? Decirle al Señor, aquí estoy. Señor, soy absolutamente frágil. Seguramente una de estas crisis de fe, por pequeña que sea, me hará dudar y me hará alejarme. Yo solo no soy capaz, pero si tú estás conmigo, Señor, voy a actuar como San José, que en vez de actuar apresuradamente, de juzgar, de desesperarse, prefirió alejarse, es decir, distanciarse, prefirió guardar silencio. Cuando tengamos esos momentos de crisis de fe, en vez de estar hablando, en vez de estar tomando decisiones, hagámoslo de San José, alejémonos un poco. Tengamos un momento de encuentro con el Señor, vamos a un retiro. Hay una regla de San Ignacio de Loyola bien útil para los momentos de turbación interior. Es la quinta regla de San Ignacio que dice, en tiempo de turbación no hagas mudanza. Óyeme, en tiempos de turbación no hagas mudanza. Esto significa no tomes decisiones apresuradas, es tiempo de tener paciencia. Pero no solo las personas que tienen fe, no solo en la vida espiritual, es que todo el mundo tiene momentos difíciles, todo el mundo tiene sufrimientos. Y hoy San José nos enseña a unir esos sufrimientos a Dios. Y de tal manera Él unió esos sufrimientos a Dios que el Señor le envió un ángel para consolarlo. Óyeme, a ti Dios te enviará ángeles para consolarte en la situación en que te encuentres. En el momento duro a nivel económico, a nivel familiar, a nivel de salud, Dios nunca te deja sin ángeles. Ellos están ahí. Son personas, por supuesto, estamos hablando de la palabra ángel en un sentido metafórico. A San José efectivamente se le apareció un ángel, al Señor en el huerto de Getsemaní efectivamente se le apareció un ángel, pero a nosotros seguramente no se nos aparecerá un ángel, pues digamos espiritualmente, pero Dios enviará personas que como ángeles vendrán a apoyarnos y ayudarnos. Déjate querer, déjate ayudar. Son manos de Dios que vienen a darte un empujón. Segundo, Dios defiende su obra. La Santísima Virgen María permaneció en silencio. Ella hubiese podido explicar a San José lo que sucedió. Ella hubiese podido argumentar. Y sin embargo, dejó que Dios defendiera su obra. Y efectivamente, el Evangelio nos dice que el ángel del Señor le dijo a José, José, hijo de David, no temas acoger a María tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Qué bonito esto. No temas acoger a María. Y podríamos decir, como un paréntesis de esta meditación, que el Señor también, por medio del ángel, nos está haciendo una invitación a nosotros. No temamos acoger a María en nuestra casa. No temamos amar a María, porque amar a María nunca nos separará de Cristo. Él nos la dio en la cruz como nuestra madre. Ella sabe interceder por nosotros como en Caná de Galilea. Ella nos acompaña como en el cenáculo cuando el Espíritu Santo vino sobre estos apóstoles miedosos y los llenó de su fuerza
para ir a predicar al mundo entero. No temas acoger a María con el Santo Rosario, consagrándote completamente a su corazón inmaculado, con una verdadera devoción hacia ella. Cerrado este paréntesis, veamos cómo Dios defiende su obra. Fue Dios precisamente el que justificó a María a través de un ángel. Esto es una tremenda enseñanza para nosotros, que en muchas ocasiones nosotros creemos que las obras nos pertenecen a nosotros. Pienso, por ejemplo, en los movimientos, pienso en los apostolados, pienso en los planes pastorales, pienso en todas las realidades donde se haga el bien, donde se evangelice, donde se haga caridad. Naturalmente, todas estas obras de Dios tienen dificultades, se enfrentan a problemas, son acrisoladas, y a veces nosotros creemos que son obras nuestras y sufrimos como si fueran obras nuestras. El Señor nos está mostrando que no, que son obras de Él y Él las defiende. Hubo una herejía en el siglo IV, se llamó el pelagianismo, era precisamente de un señor llamado Pelagio, que decía básicamente que el hombre puede ser bueno sin la ayuda de la gracia, que el pecado original no fue sino un mal ejemplo, pero que todos estamos más o menos en el estado de Adán y Eva. San Agustín combatió duramente esta herejía, pero yo creo que hoy nosotros en nuestro apostolado, en el momento de obrar el bien, somos algo pelagianos, porque a veces nosotros creemos, como Pelagio decía, que la obra es mía, que la obra es buena porque yo soy bueno, que la obra funciona porque estoy yo, y que entonces soy yo el que debo defenderla. Y hemos conocido a lo largo de la historia tristes situaciones, donde hay personas que incluso terminan pecando vergonzosamente, mintiendo, cometiendo fraudes, supuestamente para defender obras de Dios. No, amigos, no hemos entendido nada. Las obras son de Dios. ¿Qué te corresponde a ti y qué me corresponde a mí? Ser fieles, hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios, y Él defenderá su obra. Y esto no solamente en obras espirituales, pienso en general en nuestra vida. Lo que nos corresponde a nosotros en nuestra vida es ser fieles, fieles a Dios, fieles a su palabra, fieles a sus mandamientos, fieles en la vida de oración. Si somos fieles, créeme, Dios está de tu lado y defenderá aquello que hagas, porque Él está contigo. Tercero, el pecado, el peor mal. El ángel le dice a José que Jesús salvará a su pueblo de los pecados. Amigos, para nosotros es fácil entender esto hoy, pero para el Israel del siglo I no era tan fácil, porque Israel no creía que su pecado tal vez fuera el peor de los problemas. Ellos creían que Roma era el peor de sus problemas, una potencia extranjera que les subyugaba, que les humillaba al punto de que en el año 70 esa Roma fue la que destruyó completamente la ciudad de Jerusalén y el templo. Entonces Jesús hubiera podido venir a salvarlos de Roma. Pero ¿y qué? Pocos años después hubiera surgido una nueva Roma, una nueva potencia extranjera. Ya otras potencias en el pasado les habían subyugado. Recordemos a Egipto, recordemos a Babilonia, recordemos a los persas, recordemos a los griegos. ¿Ven? Terminaron los romanos y luego hubo otra potencia que les oprimió. El Señor no venía propiamente a salvarles de una potencia extranjera, sino de algo más profundo. También podríamos pensar que el Señor vino a quitar el hambre de todos. Entonces les salvó del hambre. Y si Jesús nos hubiera dejado una fórmula para que nadie más tuviera hambre, créanme que a los pocos años, unos pocos se habrían aprovechado de esa fórmula y básicamente serían los dueños del mundo. No, el Señor no vino ni a salvar al pueblo de Roma, ni a salvar al pueblo definitivamente del hambre, o tal vez otros dirán, el Señor vino a curar todas las enfermedades. Pero si el Señor hubiera curado a todos los leprosos, si hubiera sanado a todos los paralíticos, si hubiera resucitado a todos los muertos de entonces, ¿que acaso no hubieran muerto después? Claro que murieron. El paralítico murió, el ciego de nacimiento murió, el mismo Lázaro que resucitó volvió a morir. No, amigos, el Señor venía a sanarnos de un mal peor, el pecado. Porque todo lo otro, a excepción de la enfermedad física, tiene su raíz en el pecado. ¿Por qué un tirano subyuga a otro pueblo? Por el pecado de soberbia, por el pecado de avaricia, por el pecado de lujuria tal vez en su corazón. ¿Por qué hay personas que se mueren de hambre? Pues por el mismo pecado de avaricia de algunos que teniendo más no reparten lo que tienen. El Señor fue más profundo.
nos vino a sanar el corazón, nos vino a liberar del pecado, que es finalmente el que oscurece nuestro corazón y es finalmente el que nos hace obrar mal. Pero no obligó a la gente a ser sanada, sino que ofreció gratuitamente su sangre, su salvación, para todos aquellos que quisieran ser sanos, para todos aquellos que quisieran ser salvos. Y por eso nos dio el bautismo, y por eso nos dio los mandamientos, y por eso nos dio las obras de misericordia, y por eso nos dio los sacramentos, y por eso nos dio la iglesia. Amigos, hoy tú y yo tenemos posibilidad de ser completamente sanados del pecado y por consiguiente de sus consecuencias. Y si el mundo hoy obedeciera los mandamientos de Dios, les aseguro que más del 90% de los males que vivimos, dejando tal vez solo los males físicos que no tienen nada que ver con nuestras acciones, más de ese 90% se acabaría por completo. Porque estoy seguro que más del 90% del mal que hay en el mundo es producto del pecado y de haber dejado la ley de Dios. Si nos convirtiéramos, si el hombre fuera fiel a Dios, es que se acabarían los divorcios, es que se acabarían los asesinatos, es que se acabaría la corrupción, es que habría justicia social, es que reinaría Cristo incluso en esta tierra. Oremos. Amado Señor, hoy contemplamos la figura de San José y de él aprendemos cómo ofrecer nuestros dolores. Vemos su sufrimiento y entendemos que en él se refleja también nuestra alma, que también sufre. Queremos como él unirnos a ti. Queremos como él recibir a esos ángeles que nos envías para ayudarnos. También te agradecemos, Señor, porque defiendes tus obras, porque son tuyas y porque hoy en el Evangelio nos lo recuerdas. Te damos gracias porque nos participas de tus obras y te suplicamos que nos des la humildad de aceptar que no son nuestras. Finalmente, te suplicamos que nos libres del peor de los males, el pecado. Y te damos gracias, Señor, porque derramando tu sangre preciosa nos libraste de él y porque hoy podemos ir al sacramento de la reconciliación a recibir la absolución del sacerdote y en esta absolución recibir tu sangre que nos limpia. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén. Recordemos entonces, primero, el sufrimiento de San José. Segundo, Dios defiende sus obras. Tercero, el pecado, el peor mal. Compromiso. Vamos a rezar el Santo Rosario pidiendo a Dios la gracia de la conversión de toda nuestra familia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.